En la pesca tunera con redes de cerco, ocasionalmente observaremos tortugas relacionadas a esta actividad, sea que estén involucradas en un lance, asociadas a un objeto flotante, nadando solitarias, etc. Su identificación se facilitará a medida que el observador se familiarice con ciertas características propias de ellas. Esta presentación se divide en 4 secciones. La primera es una breve introducción de cada una de las especies de tortugas asociadas a esta pesquería, y en ella presentaremos una información general de cada una de estas especies. La segunda sección es una presentación de las diferentes variedades de características morfológicas en las tortugas. La precisión en la identificación dependerá de una adecuada interpretación de estas características. La tercera muestra cada una de las especies de acuerdo a ciertas características dicotómicas que las separan de las otras. Además, al presentar cada especie, nombraremos también otras características que corroborarán la identificación. Y la sección final es un breve ensayo para analizar la correcta observación de las características. Lepidochelis olivacea es la especie más común en esta pesquería. Tiene una amplia distribución en el Océano Pacífico Oriental. La coloración de su carapacho varía en tonalidades claras y oscuras dentro de los rangos de colores gris oliváceo y gris verdoso. Esta especie suele ser avistada tempranamente durante el lance, debido a que emerge frecuentemente a la superficie. Chelonia midas posee un carapacho generalmente de color gris muy oscuro, con tonalidades rojizas en juveniles. Suele ser avistada tardíamente durante el lance, generalmente hasta la formación de la bolsa, debido a que no emerge frecuentemente a la superficie. Es rápidamente identificada por el número de sus escamas prefrontales. Careta careta presenta un carapacho con una coloración que oscila desde café oscura a rojiza naranja. Habitan normalmente las aguas de las regiones templadas a las tropicales. Además, es una especie cuyo carapacho y extremidades están frecuentemente cubiertos por epibiota, generalmente cirripedios. Eretmochelys imbricata puede, por su color, confundirse con la especie careta careta, pero se distinguen inmediatamente de acuerdo a la superposición de los escudos y por la disposición del escudo nucal. Los escudos dorsales de estas tortugas presentan brillantes manchas jaspeadas en forma radial, de colores cafés, amarillentos y rojizos. Dermochelys coriacea es una de las tortugas más fáciles de identificar debido a la composición y la forma de su carapacho. Son tortugas que alcanzan un mayor peso y tamaño. Sus aletas anteriores, en relación con el tamaño del cuerpo, son más grandes, comparadas con las otras especies. Debido a las diferentes regiones que habitan, a las tortugas se las ha reconocido con diferentes nombres. Esto ha generado confusión al momento de su identificación, debido a que tripulantes oriundos de un área determinada pudieran influir, con sus nombres locales, en el criterio de identificación de los observadores. Esta confusión pudiera agravarse al compartir algunas especies el mismo nombre común. Es por eso que recomendamos reconocer a estas especies por medio de sus nombres científicos. Previo al siguiente segmento, explicaremos la manera de tomar las 3 mediciones de la tortuga requeridas en el formulario. Para medir el carapacho, tomaremos las longitudes sobre la curva. Para el largo, se apoya la cinta de medición por sobre el eje longitudinal del organismo, abarcando ambos extremos. Para el ancho, se recorre la cinta transversalmente por sobre el punto más elevado del carapacho, abarcando ambos extremos laterales. Por último, para medir el ancho de la cabeza, se apoya la cinta de medición por sobre la parte más ancha de la cabeza de la tortuga, abarcando los 2 costados, como lo muestra la imagen. Mediante la revisión de características, pretendemos que el observador se familiarice con el reconocimiento de las diferentes variables morfológicas que encontrará en las tortugas para que pueda registrarlas con precisión en el formulario. Su adecuada interpretación garantizará la precisión en la identificación. Las características a observarse son el número de escudos costales izquierdos, el número de escudos costales derechos, el número de escudos vertebrales,
La disposición del escudo nucal. Esta característica, aunque no descrita en el registro de tortugas, es muy útil para distinguir grupos de tortugas. También veremos la superposición de los escudos. Determinaremos también si el carapacho es de una composición ósea o dérmica. Luego veremos el número de escudos inframarginales. Verificaremos también la presencia o ausencia de poros en los escudos inframarginales. Luego observaremos el número de escamas prefrontales. Por último, observaremos el número de escamas postoculares. Esta característica tampoco está descrita en el registro de tortugas, pero es útil para separar una especie de tortuga de las otras. Los escudos son placas óseas que configuran el caparazón de la tortuga, dándole su firmeza y dureza características. En algunos individuos son muy fáciles de observar debido a que sus líneas de unión están muy bien definidas. En otros, las líneas de unión son menos evidentes, lo cual hace que los escudos parezcan indistintos. Es importante recordar que no podemos considerar a dos escudos unidos como independientes mientras la línea de separación entre ellos no los divida completamente. En esta imagen hay solamente un escudo, debido a que la línea no alcanza el borde opuesto. Para el conteo de los escudos costales izquierdos, orientaremos la cabeza de la tortuga hacia el frente del observador y contaremos los escudos ubicados en el lado izquierdo del carapacho, sin incluir al escudo nucal o los marginales. Paralelamente a los escudos costales izquierdos están los escudos derechos. Asimismo, los contaremos sin incluir al escudo nucal o los marginales. En este quinto escudo costal, podemos apreciar que no está totalmente dividido. Los escudos vertebrales están limitados horizontalmente entre los escudos costales y verticalmente entre el escudo nucal, por encima, y el escudo marginal posterior, por debajo. Hay carapachos en donde una división crea dos escudos muy diferentes en forma y tamaño, como en el cuarto escudo vertebral de este individuo. Dependiendo de la especie, los escudos vertebrales pueden tener forma y tamaño similar, como en los de esta imagen. El escudo nucal está localizado en el extremo anterior del carapacho, inmediatamente en contacto con la nuca. Su parte posterior limita con el primer escudo vertebral, y dependiendo de la especie, puede o no estar en contacto con los primeros escudos costales. En las fotos superiores, los primeros escudos costales están en contacto con el escudo nucal, mientras que en las inferiores, el escudo nucal no está en contacto con los escudos costales. En la gráfica se puede apreciar mejor esta diferencia. La disposición de los escudos del carapacho al unirse puede ser de dos maneras. En la primera, observando las imágenes superiores, los escudos quedan fusionados en un solo nivel, dándole al carapacho una superficie uniforme. No confundir como una superposición los pliegues que forman las divisiones o las quillas comunes en los escudos de individuos jóvenes. En las fotos inferiores, los escudos están imbricados, montados unos a otros, dándole al carapacho una superficie similar a las tejas del techo de una casa. La diferencia entre un carapacho óseo y uno dérmico es que el carapacho óseo es fácilmente reconocible por su dureza mediante el tacto. A cierta distancia es distinguible por la forma reticulada que le dan los escudos. Un carapacho dérmico es de suave consistencia al tacto y a la distancia es reconocible por la presencia de quillas longitudinales. Los escudos inframarginales están localizados a ambos lados del plastrón,
limitando en su borde externo con los escudos marginales y en su borde interno con los escudos pectorales y abdominales. El número de escudos en un costado es igual al del costado opuesto, y para su registro en el formulario de tortugas solamente es necesario contar los escudos de un solo costado. Este no es un escudo, sino el origen de la aleta posterior derecha. Los escudos inframarginales son generalmente del mismo tamaño. Si es de un tamaño diferente a los otros y no está seguro de que sea un escudo inframarginal, recuerde que su borde externo debe limitar con los escudos marginales y su borde interno con los escudos pectorales y o abdominales. Los poros inframarginales toman este nombre cuando los puntos de excreción de la glándula de Rathke, a la que se ha atribuido varias funciones, una de ellas la antimicrobiana, están localizados en los escudos inframarginales. Generalmente están muy cerca a los bordes de estos escudos. Habitualmente, los bordes de estos poros presentan una coloración más pálida que la del resto del escudo. En las imágenes inferiores, los escudos están desprovistos de poros. Lo que se aprecia son solamente manchas. Si cree que lo que ve es un poro, recuerde que estos están presentes en todos los escudos inframarginales y no solamente en uno. Las escamas prefrontales varían en número y en presencia de acuerdo a las especies de tortugas. Y para los propósitos de este registro, vamos a determinar si el número de escamas es igual o mayor a 2. En esta imagen no existe la presencia de escamas prefrontales. En esta otra, el número de escamas es mayor a 2. En la siguiente, se observan con mucha claridad 2 escamas prefrontales. Y en la última imagen, claramente se aprecian 4 escamas prefrontales. Para estimar la presencia y el número de escamas postoculares, debemos observar el costado de la cabeza, por encima del maxilar superior y a través de todo el borde posterior del ojo. En esta fotografía, la cabeza no presenta escamas postoculares. En la siguiente, podemos contar 3 escamas postoculares. En la siguiente imagen, el número de escamas es de 4. Y en la última, el número de escamas junto al borde posterior del ojo es de 3. En este segmento presentaremos a las 5 especies de tortugas, separándolas a nivel de especie o grupo de especies, de acuerdo a una selección dicotómica determinada por ciertas características morfológicas. Al presentar cada especie, indicaremos un juego de características particulares a ella, lo cual será suficiente para diferenciarla taxonómicamente. En primer lugar, separaremos una especie de las demás de acuerdo a la composición de su carapacho. Si el carapacho no es óseo, la especie es Dermochelis coreacea. Esta especie es la única dentro de este grupo cuyo caparazón no es óseo, sino dérmico. En la foto a continuación podemos claramente observar esta característica. Además, como complemento, su cabeza está desprovista de escamas prefrontales y postoculares. Y por último, el caparazón de esta tortuga tiene 7 quillas características que lo recorren longitudinalmente. A las 4 especies con carapacho óseo las separaremos en 2 grupos de 2 especies cada uno, de acuerdo a la disposición del escudo nucal con respecto a los escudos costales. Las 2 especies cuyo escudo nucal no está en contacto con los costales serán diferenciadas de acuerdo a la superposición de los escudos del carapacho. Si no hay una superposición, la especie de tortuga es Chelonia midas. Esta especie es la única que presenta 2 escamas prefrontales. En la imagen siguiente apreciaremos esta característica, la cual es suficiente para distinguir a esta especie de las otras. Además, en esta especie están presentes 4 escamas postoculares. En la fotografía se muestran las 4 escamas perfectamente distinguibles. Y por último,
Queloniamidas posee 4 pares de escudos costales simétricamente localizados a cada lado del carapacho. Por otro lado, si el carapacho de la tortuga presenta sus escudos imbricados, indudablemente se trata de Eretmocheles imbricata. Eretmocheles imbricata es la única especie de tortuga asociada a esta pesquería que presenta el caparazón con sus escudos sobrepuestos. Observen en la imagen la manera en que los escudos se montan unos sobre otros. En los individuos juveniles, la superposición es muy notoria. Otra característica adicional es que son 4 las escamas prefrontales que presenta. En la foto podemos observarlas claramente. Y por último, 3 escamas postoculares están presentes a cada lado de la cabeza. Las otras 2 especies cuyo escudo nucal está en contacto con el primer par de escudos costales serán diferenciadas de acuerdo a la presencia o ausencia de los poros situados en los escudos inframarginales. La especie con estos escudos desprovistos de poros es la especie careta careta. Las características que definen a la especie como careta careta son que ésta presenta 3 escudos inframarginales a cada lado del plastrón. Y además, estos escudos están desprovistos de poros. En segundo lugar, su carapacho está siempre conformado por 5 escudos vertebrales. En la foto podemos apreciar que estos escudos son claramente visibles. En tercer lugar, existen más de 2 escamas prefrontales en su cabeza. En esta vista dorsal de la cabeza podemos observar claramente que son más de 2 las escamas presentes. Generalmente son 4 las escamas conformando la periferia de la región prefrontal y ocupando el centro de esta región una o más escamas. Por último, si la tortuga presenta los poros situados en los escudos inframarginales, evidentemente estaremos hablando de la especie Lepidochelis olivacea. Esta especie es la única dentro de este grupo que presenta sus escudos inframarginales provistos de poros. En la imagen podemos apreciar que existe un poro cercano al borde posterior de cada uno de los escudos inframarginales. Estos escudos, como característica adicional, están presentes en un número de 4 en juveniles y adultos. Otra característica importante es que esta tortuga presenta 5 o más escudos vertebrales, 5 al nacer el individuo, pero a medida que éste crece, estos escudos se subdividen, siendo en juveniles y adultos 6 o más. Algo muy importante en esta especie es que los escudos del carapacho son difíciles de observar al aumentar la edad del individuo. En la foto a continuación, observaremos el carapacho de un individuo con sus escudos apenas visibles en su parte posterior y dorsal. Esta tortuga posee más de 2 escamas prefrontales en su cabeza. Esta característica, junto a la otra que es la presencia de poros en los escudos inframarginales, nos da la plena seguridad de que es una Lepidochelis olivacea. Las especies Lepidochelis olivacea y careta careta podrían ser confundidas por los observadores, sea porque estas especies han sido ocasionalmente llamadas por el mismo nombre por la tripulación, o porque la identificación pudiera dificultarse si es imposible observar los escudos inframarginales y la presencia o ausencia de poros en ellos. Por ello, explicaremos ciertas características útiles para su identificación, inclusive cuando la distancia nos impida observar alguna de sus principales características. Una de las principales maneras de distinguirlas es por el carapacho, mediante su forma y su color. En cuanto a la forma, en Lepidochelis olivacea, el carapacho es redondeado, y de acuerdo a las mediciones sobre la curva, tanto el ancho como el largo presentan una longitud similar. Careta careta, en cambio, presenta el carapacho de una forma ovalada, y su longitud sobre la curva
es mayor que la de su ancho. En cuanto al color, en individuos jóvenes, Lepidochelis olivácea presenta su carapacho y el resto de su cuerpo de una coloración gris muy oscura, casi negra. Careta careta, por otro lado, presenta su carapacho y el resto de su cuerpo con tonalidades oscuras de color café y con sus márgenes claros. En individuos subadultos, la piel y el carapacho empiezan a aclararse, y en Lepidochelis olivácea, este toma una coloración gris verdosa u olivácea, mientras que en careta careta, el color se torna de un tono rojizo o marrón claro. En individuos adultos, el color también tiene un papel determinante. Por ejemplo, en Lepidochelis olivácea, el color de la piel y del carapacho es gris oliváceo. Y algo muy importante es que es frecuente observar, como en este individuo, por ejemplo, una diferencia de colores en el carapacho, con un color casi negro en su parte posterior y dorsal, siendo en este caso los escudos muy difíciles de contar, y un color gris oliváceo en los costados de la parte anterior. En careta careta, en cambio, el color que predomina es el naranja. Y en el segmento final, mostraremos imágenes de características previamente repasadas en esta presentación, esperando que ustedes puedan señalar la opción adecuada. Luego de unos segundos aparecerá la respuesta correcta.